¿Por qué Bolivia? Donde evidentemente las condiciones para una revolución son, digamos, en el mejor de los casos, muy complejas. Acaba de producirse una reforma agraria, se van a meter en una zona campesina sin tradición y sin movimiento, nos acercan a las zonas más activas, digamos, de la insurgencia política, como podían ser las zonas mineras o el movimiento estudiantil en las grandes ciudades, sino que vienen a esconderse en esta esquina del mundo. Yo creo que la explicación es más o menos sencilla, ¿no? El Che trae en la cabeza un diseño mucho más complicado que una operación boliviana. Está pensando en una operación de dimensiones continentales. Una base remota, recóndita en Bolivia, de entrenamiento de un núcleo guerrillero multinacional que incorpore argentinos, peruanos, bolivianos y este sector de combatientes cubanos, que entrene y que después de una etapa más o menos larga logre desprender columnas guerrilleras hacia Argentina y hacia Perú. Este es el gran diseño. Vean nomás, mariposas amarillas. Parece que nos metimos de repente en una novela de García Márquez. El viaje del Che desde Cuba hasta este aeropuerto de El Alto, en las cercanías de La Paz, en Bolivia, es un tremendo crucigrama. El 23 de octubre del 66, Ernesto Guevara sale de Cuba convertido en un funcionario de la reforma agraria de nombre Luis Hernández, que viaja a Moscú. Se va a Praga. Desde Praga toma un tren que lo llevará a Viena, Frankfurt, probablemente París. Desde París a Sao Paulo y, sorprendentemente, entra en Bolivia el 3 de noviembre del 66. Está de regreso en América Latina. Han pasado 13 años desde que estuvo en La Paz por primera vez con Calica. Pero esos 13 años son 13 años. El último viaje, Guatemala, exilio en México, entrenamiento, Revolución Cubana, Sierra Maestra, invasión, el Escambray, la toma de Santa Clara, la llegada a La Habana, los años de la construcción del socialismo, Ministerio de Industria, Banco, la terrible experiencia del Congo. Y ahora de nuevo en América Latina. Son 3 años de distancia y también es otro personaje que llega a iniciar uno de los más ambiciosos experimentos de la revolución continental que está en la cabeza de toda una generación de jóvenes de izquierda que quieren transformar profundamente a América Latina, y deja marcado con la foto. Durante 2 días desde el Hotel Copacabana operará y hará algo extraño, romperá la compartimentación de los diferentes grupos que tiene operando. Por un lado están Harry Villegas y Martínez Tamayo, Papi, que son sus adelantados. Por otro lado está Tania, que la tiene incrustada en la sociedad boliviana desde hace tiempo, y se va reuniendo con ellos desde aquí. El 5 de noviembre de 1966 deja La Paz rumbo a Ñancahuazú en 2 jeeps. En los primeros días de noviembre, Ernesto Guevara, conocido por la policía de todo el planeta que lo anda buscando,
recorre el interior de Bolivia durante 2 días en jeep. Va hacia la zona que ha decidido que sea el punto para organizar la Operación Bolivia. Al cruzar pues el Río Grande, esa última foto lo muestra con este disfraz de burócrata impasible a la búsqueda de su destino. Buenos días, mucho gusto. ¿Cómo está usted? Andrés Albunote. Paco Ignacio Taibo. La casa ya no queda, ¿verdad? No queda nada. Nada, ni el campamentito que tenía 100 metros. No hay nada. Ya no quedó nada. Ni yo no he conocido eso. Hace más de 20 años que vivo acá. Aquí estaba la finca, en una zona totalmente aislada. La base era una pequeña casa, la que bautizan como la casa de Calamina. Pero el Che se niega a vivir en ella y se mete 100 metros cerro para arriba para evitar cualquier emboscada. Ha sido una operación complicada. Llegan por 1000 rutas con falsos pasaportes en grupos de 2 y al mismo tiempo llegan las armas que Renan Montero, el gran operador del grupo de Barbarroja desde La Paz, se está metiendo. Piensen que Bolivia no tiene salida al mar y que la operación para traer fusiles, municiones, granadas, tiene que ser una operación hormiga hecha con todo cuidado, cruzando fronteras aéreas. No trajimos el machete. La única huella que queda de lo que fue la casa de Calamina, ahora convertida en un sembradío, son esos ladrillos que formaban parte de su estructura. El grupo es verdaderamente interesante. Están Suárez Gayol, el rubio, el doctor de la Pedraja, Israel Reyes, Ararcón, José María, Martín Tamayo, Papi, Gustavo Machín, Harry Villegas y Coello. De veras son sus casi hijos. Y ellos se sumarían además un grupo de combatientes, de futuros combatientes bolivianos, probados en la clandestinidad y en la organización, que habían estado en las anteriores operaciones del Che, los hermanos Peredo, sobre todo, claves, fundamentales en esta historia, y empiezan a llegar los peruanos. Aquí se va juntando todo el mundo. Hoy yo te puedo hablar del internacionalismo, pero ¿qué cojones sabía yo del internacionalismo en aquel momento? No, nosotros teníamos la noción del deber de defender la revolución y de defender la patria. Nos hemos sensibilizado más desde el punto de vista teórico en cuanto a una serie de conceptos, pero en aquellos momentos estábamos acompañando al Che y simbolizaba el internacionalismo que el Che había venido para aquí. Por eso que Fidel dice que para los cubanos el internacionalismo es pagar nuestra deuda con la humanidad. Durante los primeros días las grandes batallas son contra los mosquitos, los jejenes y las garrapatas. El entrenamiento todavía no empezará más que con unas pequeñas exploraciones que se hacen hacia el río, a la espera de la reunión con Mario Monge, que regresa de Bulgaria. Monge es la cabeza visible del Partido Comunista y un poco el que tiene que dar el visto bueno a la operación en su conjunto y establecer el pacto. La conversación fue un poco tirante, fue un poco tensa entre Monge y el Che. El primer contacto entre ambos es extraño.
monje le dice, coño, Che, qué flaco estás. Y el Che le responde, coño, monje, qué barrigón estás. Y después de 2 horas de conversación de distintos tópicos, el Che entra ya en lo que es la lucha armada. Y le dice a monje, ha llegado la hora que tanto esperábamos y a ti te toca jugar un gran papel en esta historia. Serás el jefe político y el segundo jefe de la guerrilla, aunque comparecerás ante el pueblo como jefe de la misma. Firmará todos los comunicados en nombre de nosotros, pero siempre cumpliendo instrucciones mías, dice el Che. Monje, mira, Che, mientras la lucha se desarrolle en Bolivia, exijo el mando militar político total absoluto. A lo cual el Che le dice que nada, que nanay. La experiencia congoleña ha sido clara, no va a ceder la dirección política a alguien que considere incapaz la dirección militar. Yo estoy aquí y de aquí solo me saca muerto, dirá el comandante Guevara. Se fue con la apariencia, diría el Che, de quien se dirige al patíbulo. El atuendo obedece a que a 35 grados al sol el cerebro empieza a calcinarse y va uno perdiendo neuronas. Entonces no es un acto de exotismo panarábico, sino simplemente el intento de que no se me fría el cráneo. El 1 de febrero arranca la expedición, jornadas de 10 a 12 horas de marcha. El Che escribe, la tropa está fatigada, pero todos han respondido bastante bien. Yo estoy liberado de casi 15 libras y puedo caminar con soltura, aunque el dolor en los hombros hace rato es insoportable. ¿Quién dijo que el documentalismo es un deporte de alto riesgo? Es magnánimo el Che. En los diarios de sus otros compañeros el grupo está destruido y el dolor en los hombros es a causa del peso de las mochilas. El día 5 la vanguardia llega hasta un gran río, mayor que Ñancahuazú. El Che se vuelve loco de felicidad. Le grita a Pacho Fernández Montes de Oca, Pacho, llegamos al Jordán, bautízame. Finalmente se descansa un día. A lo largo de los siguientes días, soledad, hambre, encuentran a un campesino, que será pieza fundamental. Recordemos su nombre, Honorato Rojas. El médico le cura a los hijos que tienen gusanos y parásitos y se despide. La radio funciona correctamente y se recibe un mensaje de La Habana que confirma la llegada de Regis Debré a Bolivia. El 14 de marzo, una semana después de la llegada de Debré, finalmente regresa la expedición del Che al campamento. Con Debré deja claro que lo prefiere en el exterior, como vínculo internacional de la guerrilla, que como combatiente. Al argentino Ciro Roberto Bustos, el Che le encargará una misión fundamental dentro de su proyecto. Debe ponerse en contacto con grupos de militantes argentinos y en particular con los grupos de Josami, Hellman y Stamponi. Casi al mismo tiempo, desertan del campamento central un par de voluntarios que habían llegado en el grupo de Moisés Guevara. La policía detiene en el poblado de Lagunillas a los desertores cuando estaban tratando de vender un arma. Uno de ellos habla del gran jefe, el que nunca vio, y dice que es el Che. Habla de que en el campamento hay argentinos, peruanos y un francés. Da los datos de Jeep de Tiani y ofrece guiar al ejército hacia la casa de Calamina y el campamento inicial. Cuénteme que usted vio pasar la guerrilla del Che en Bueno, su época. sí. Y ya eran nuestros amigos, eran el Coco, el Inti y el Pombo. ¿Sabe qué pasaba? Empezando por mí, que todos les teníamos pena a los guerrilleros. Les teníamos pena. Yo vivía en una hacienda de aquí a 1 kilómetro y teníamos nosotros unas vacas ahí, sabíamos carnear
y le decía yo a la empleada, déjalo los charques tendidos por si bajan los guerrilleros que se los lleven. Vámonos, que estoy muerto. Gracias. Gracias a usted, un abrazo. Gracias. Gracias a usted. ¿A cómo los plátanos, señor? Me llevo 6, media docena. ¿Quieres uno? Gracias. Ándele. No, sí, la Biblia es equilibrante. El 23 de marzo, una de las emboscadas que ha preparado el Che confronta una gran patrulla del ejército. Dura minutos el combate, pero es una verdadera carnicería. El ejército deja 7 muertos, 4 heridos, 14 prisioneros, entre ellos 2 oficiales. Y el otro encuentro lo tuvimos el 18 de abril. Y ahí tuvimos que lamentar la primera pérdida, la primera baja cubana, el primer cubano que cae en combate, compañero Suárez Gayol, que se le encaquilló la ametralladora y se paró a lanzar una granada de mano y una bala lo alcanzó en la cabeza, que fue fatal. La guerrilla le ha propinado 2 golpes brutales al ejército. Pareciera en los registros del diario del Che que estas 2 victorias le dan una perspectiva diferente. Yo entiendo que los burros les tengan desconfianza a los mexicanos. Hay una reflexión de Debé. Dice, el Che, indignado, no cruzó una sola palabra con ninguno de sus compañeros. Apartado, sentado en la hamaca, fumando una pipa. Bajo una cobertura de plástico, leía, escribía, pensaba, tomaba mate. Limpiaba su fusil, escuchaba Radio Habana en su transistor en la noche, ordenaba órdenes lacónicas, ausente, encerrado en sí mismo, atmósfera tensa en el resto del campamento. Todo avivado por el agotamiento, el hambre, la falta de sueño y la permanente hostilidad de la selva. Estaba enfermo, Chingolo, que se había fracturado un tobillo hacía un tiempo atrás, Tania se le hincharon las piernas, tenía fiebre, dolor ováricos, a Pachungo también tenía mucha fiebre. O sea, producto de todos estos enfermos, el Che decide que Vilo, o sea, Acuña. sí, Vilo Acuña, se quedara con la retaguardia y los enfermos para nosotros seguir hasta Muyupampa, sacar a Debrey y al otro día regresar por ahí y unirnos nuevamente. ¿Qué sucede? Que el ejército llegó donde estaba Vilo, combatieron ellos ahí y Vilo tiene que retirarse. Nosotros por nuestra parte tuvimos encuentro con el ejército y tuvimos dificultades y fue imposible Volver a conectarnos con Vilo. Durante los siguientes 2 meses, la columna madre, la columna central, va a estar buscando a su retaguardia. Con un agravante, las comunicaciones radiofónicas, a causa de la descompostura del aparato, se pierden. Entonces el aislamiento ya es total.
potente. Desde luego está sobreestimada de una manera brutal la guerrilla. Y segundo, todo esto es el ruido que están haciendo para llamar a la ayuda norteamericana. Claro. Predomina totalmente la información sobre la guerrilla. El 8 de abril es el conocimiento del campamento. Entonces, está en la casa de Calamés. Aquí lo tienes. Los efectivos militares que tomaron el campamento guerrillero en Yangaguazú se encontraron con este panorama. El descubrimiento del campamento va a permitir, de entrada, la aparición de pasaportes. Y entre las cosas que aparece fotos del Che en Bolivia. La CIA transmite la información y hay una reunión de alto nivel en Washington en la que desde luego se acepta aumentar el apoyo militar a Bolivia. Esto significa crear una base de operaciones que se hará en un lugar llamado La Esperanza, donde llegará muy pronto Papi Shelton, un hombre con experiencia de combate en Vietnam, con la misión de entrenar a 2 batallones de Rangers bolivianos. When the guerrilla outbreak came, we had already laid on a plan for a training program for what is now known as the 2nd Rangers. Pero además llega armamento y llega napalm, que está siendo usado en esos momentos en la guerra de Vietnam. Un elemento más se va a producir cuando se descubre en Camiri el jeep que ha abandonado Tania, que contiene papeles y que resulta que es más que sospechosa, relacionado con que la han visto en el campamento. Hay un elemento más, la captura casi inmediata de Rey Debré, de Ciro Bustos, que trae como misión conectar con los argentinos. Aquí van a ser traídos. Y lo que es hoy el casino militar era la cárcel. A Debré lo va a salvar una fotografía que lo muestra en las instalaciones de la cárcel, porque al reconocer que está preso no pudieron matarlo, cuál era el objetivo. Cuando Debré decide decir sí, el Che estaba en Bolivia, y el propio Debré dice que el Che lo autorizó a reconocer en un determinado momento si era detenido. Y los dibujos de Ciro Bustos van a dar la confirmación. How long have you been searching for Che Guevara, and in which countries have you been searching for him, as it were? Well, we have different people in different countries, you know, working all over, especially in Latin America and Southeast Asia and down through that way. And many of us, you know, in some of the areas that we've been in before, and never could find him, or he's always a step ahead of us. But here, I guess, his luck run out. Durante los primeros días de julio, el Che, con un terrible ataque de asma, toma una decisión sorprendente, que es, decide tomar una población y escoge la cercanía, el poblado de San Maipato. Y detienen en las afueras de la población. Primero un camión, luego otro, se arma toda una discusión, yo me bajo, no me bajo, luego se detiene un tercero, total que en estos transportes entran a la población, detienen rápidamente al jefe militar y vienen hacia la escuela, que tiene un retén del ejército de 10 soldados donde hay un combate. Y capturan a los 10 soldados. Por primera vez tiene una población. El Che no se rebela, aunque atiende campesinos en uno de sus extrañísimos placeres, que se llama a sí mismo Fernando Sacamuelas.
que su trabajo de dentista. El contacto con la población sigue siendo, en el mejor de los casos, extraño y hostil. El ejército ha desperdigado el rumor de que la guerrilla está formada por comunistas paraguayos que violan mujeres y comen niños. ¿Quién sabe en la imaginación popular qué serían los comunistas paraguayos? Hacia los últimos días de agosto se ha de producir un hecho muy grave para la supervivencia de la guerrilla. Una patrulla había estado rondando la casa de Honorato Rojas a la espera del retorno de los combatientes. El campesino, reclutado por el ejército como guía, había confesado sus contactos con el Che en marzo pasado y se había comprometido con el ejército a denunciarlo. El grupo de Vilo Acuña, en un desesperado intento por reconectar con el Che, decide acudir a la casa de Honorato a la búsqueda de noticias. Llegan a la casa del campesino, quien se compromete a guiarlos hacia un vado cercano. Y Honorato Rojas le dice, yo tengo, al otro lado tengo un chaco, hay agua limpia, tenemos carne, todo, hay alimentación al otro lado. Entonces yo les ayudo para cruzar al otro lado. Pero ya eso era una estrategia que habían hecho con el ejército boliviano. El hecho es que cuando están cruzando y están dentro del río, empiezan los fuegos cruzados del ejército y los masacra. Con la emboscada colocada a los dos pasos del río, los fuegos cruzados, no había dónde ir. En mitad de la corriente. ¿A dónde? No los intimaron a la rendición. Los masacraron. Queda el resto, la columna madre, el grupo del Che, donde está el núcleo, digamos, selecto de combatientes, pero está dentro de la zona sin posibilidades de salida. A partir de que conoce el Che por la radio la masacre y entiende que esos guerrilleros de los que se habla es la segunda columna, va a intentar buscar una salida hacia el norte. Al inicio de septiembre, el Che escribe en su diario: recordar que lo fundamental es no sufrir bajas. Se recomienda la mayor cautela. Para estos momentos ya están actuando los Rangers que entrenaron los norteamericanos y hay un cerco casi absoluto. El general Barrientos aseguró hoy en el Palacio Quemado que Che Guevara está cercado en la zona que comprende el Río Grande y el Río Acero, y que el grupo guerrillero está reducido a menos de 20 hombres. Otro despacho informa que desde Valle Grande salieron tropas Rangers entrenados en La Esperanza por instructores boinas verdes norteamericanos. Parte del Estado Mayor de la Cuarta División ha trasladado su puesto de avanzada de Lagunilla Zapadilla para atender mejor la zona de Serrano, por donde se presume puedan intentar salir los guerrilleros.